¿Por qué Jesús dijo que sería mejor si Judas no hubiera nacido? Explicar la frase implica abordar 4 enigmas complejos. Vamos a dividirlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Pregunta 1. ¿Cuándo ocurre esto? Jesús hizo una declaración impactante en Marcos 2 y 21, el Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. ¿Te imaginas a Dios diciéndote eso? ¿Por qué Jesús dice esto y qué significa? Este evento ocurre durante la Pascua, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando, según la costumbre, sacrificaban el cordero pascual. Jesús buscó comer la Pascua con sus discípulos. Los discípulos salieron, encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí es donde Jesús diría estas palabras. Cristo compartió la Pascua con sus amigos la noche antes de su muerte. Las alegrías y consuelos de ese ritual los ayudaron a prepararse para sus próximas penas. Es importante destacar que no debemos dejar que el temor de los problemas, ya sea que vengan o no, nos impida asistir a ceremonias sagradas cuando podamos. Mateo 14, 1, 17-2. ¿Cuándo fue? Por la tarde, llegó con los 12 discípulos mientras estaban reclinados a la mesa. Jesús dijo, les aseguro que uno de ustedes me traicionará, uno que está comiendo conmigo. Comenzaron a entristecerse y angustiarse, y le dijeron uno por uno, seguramente no soy yo. Y él respondió, es uno de los 12 discípulos, uno que está mojando pan en el plato conmigo. Leemos que uno de ustedes, que come conmigo, me traicionará. Es seguro decir que esto fue una de las cosas más sorprendentes que los discípulos jamás escucharon de Jesús. Sin embargo, habían escuchado muchas otras cosas sorprendentes de él. Ninguno de ellos tenía sospechas sobre Judas y la idea de que uno de ellos intentaría traicionar y matar a Jesús debió haberles parecido ridícula. Jesús no señaló a Judas, aunque Judas, sentado en el lugar de honor, habría recibido la porción especial. Todos los discípulos mojaron con él. Así que esta frase identificó al traidor como un amigo. En la cultura de Oriente Medio, traicionar a un amigo después de comer con él era y es considerado la forma más atroz de traición, con razón. Judas es considerado uno de los pecadores más notorios en la historia del mundo. No obstante, si actuaba de acuerdo con la profecía, ¿realmente podría ser malvado? Sí, su propio motivo malvado lo condenó. Cuando llegue el día del juicio, Judas nunca podrá explicarse frente a Dios diciendo que estaba cumpliendo una profecía. Uno podría pensar que si continúa con este plan, será a punta de espada. Judas podría querer argumentar Romanos, capítulo 9, 19, donde diría, me dirás entonces, ¿por qué todavía nos culpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad, y el propósito del decreto de Dios de permitir las faltas de los hombres y obtener gloria de ellas no implica las malas acciones de la humanidad ni sirve como excusa para el pecado o una reducción en la gravedad del castigo? Cristo fue entregado por el consejo determinado y el conocimiento previo de Dios, pero a pesar de eso, fueron manos malvadas las que lo crucificaron y mataron. Hechos 2 y 23. La afirmación de que hubiera sido mejor si Judas no hubiera nacido, destaca el trágico destino que aguarda a Judas y la tristeza de Jesús por la traición de uno de los suyos. Ofrece perspicaces reflexiones sobre la naturaleza de la traición, sus consecuencias y el peso de las elecciones en nuestras vidas. La declaración de Jesús resalta las graves consecuencias de la próxima acción de Judas al traicionar a Jesús. La traición del Hijo del Hombre no es solo una traición personal, sino universal. Destaca la responsabilidad moral de cada individuo por sus acciones. La decisión de Judas de traicionar a Jesús fue suya y él tuvo que cargar con las consecuencias de esa elección. Su destino fue terrible. Imagina hacer algo que luego lamentas profundamente, algo que cambia el curso de tu vida y la de los demás para peor. La afirmación sobre que Judas no estaría mejor si no hubiera nacido refleja el profundo arrepentimiento y las consecuencias insoportables que siguen a ciertas elecciones, incluso antes de que Judas vaya al infierno. Vemos este juicio en los últimos minutos de su vida. Laberinto 2, los últimos minutos de Judas. En el relato de Mateo, Judas fue visto por última vez traicionando a Jesús en el Getsemaní. Judas probablemente acompañó a Jesús y a la guardia del templo a la residencia de Caifás durante el juicio judío. La vida de Judas se desplomó después de la traición. El remordimiento de Judas, Mateo 27, 1, 4. Cuando llegó la mañana, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se reunieron para deliberar sobre la muerte de Jesús. Lo ataron, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús fue condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado al traicionar sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? ¿Eso es asunto tuyo?». Solo Mateo registra el remordimiento de Judas y sus intentos de rechazar el dinero ensangrentado. Aunque Lucas registra un relato paralelo de la muerte en Hechos 1, 16-19, donde menciona que Judas adquirió un campo con el precio de su maldad y cayó de cabeza, estallando en el medio, y todas sus entrañas se derramaron. En consecuencia, ese campo fue llamado Aceldama, en su propio idioma, que significa campo de sangre. Mateo expresa la profundidad de su remordimiento, pero es cuidadoso de no implicar que Judas se arrepintió de su pecado. La palabra para remordimiento, metamomi, es distinta de la palabra para arrepentimiento, metoo. El arrepentimiento se refiere a un cambio de corazón en general o en relación con un pecado específico, mientras que el remordimiento se refiere a sentimientos de pesar. Los términos pueden superponerse, ya que una persona que se arrepiente y elige un patrón de comportamiento diferente a menudo también experimentará remordimiento. Sin embargo, el término remordimiento en este contexto indica que la culpa de Judas produce un acto de restitución, pero no un verdadero arrepentimiento. Judas admite que pecó al traicionar sangre inocente y que la enormidad de su traición pesa fuertemente en su conciencia. Si realmente se hubiera arrepentido de su patrón de rebelión, se habría sentido obligado a buscar el perdón de Dios por su pecado. En cambio, se vuelve a los sumos sacerdotes y ancianos, quienes son igualmente responsables de la muerte de Jesús, y responde: «Eso es asunto tuyo». Sus corazones se han endurecido aún más que el de Judas. Judas intentó devolver las 30 monedas de plata que recibió al planificar la traición, pero aunque arroja el dinero ensangrentado al templo, no puede absolverse del pecado al hacerlo. Judas pretendía incriminar a los sacerdotes en su actividad criminal, su forma de transmitir el mensaje de que ellos también son culpables de esto. Actuó como un hombre desesperado, decidido a que recibieran el dinero, tal vez esperando que fuera una especie de expiación por algo mal que había hecho. Quizás Judas esperaba que Jesús se librara milagrosamente de sus captores y, al ver que estaba condenado, el remordimiento lo asedió, y regresó con sus colegas criminales con la recompensa de su infamia. Judas dice: «Sangre inocente». Judas había estado con nuestro Señor en público y en privado, y si hubiera podido identificar una falla en el carácter de Cristo, este habría sido el momento de exponerla. No obstante, incluso el traidor en su declaración final declaró que Jesús era inocente. La respuesta de los sumos sacerdotes a su remordimiento fue: «Eso es asunto tuyo». Su corazón estaba más endurecido que el de Judas. Judas intentó devolver las 30 monedas de plata que recibió cuando planificó la traición, pero a pesar de que arroja el dinero ensangrentado al templo, no puede absolverse del pecado al hacerlo. Judas pretendía incriminar a los sacerdotes en su actividad criminal, su forma de transmitir el mensaje de que ellos también son culpables de esto. Actuó como un hombre desesperado, decidido a que recibieran el dinero, tal vez esperando que fuera una especie de expiación por algo mal que había hecho. Quizás Judas esperaba que Jesús se librara milagrosamente de sus captores y, al ver que estaba condenado, el remordimiento lo asedió, y regresó con sus colegas criminales con la recompensa de su infamia. Judas dice: «Sangre inocente». Judas había estado con nuestro Señor en público y en privado, y si hubiera podido identificar una falla en el carácter de Cristo, este habría sido el momento de exponerla. No obstante, incluso el traidor en su declaración final declaró que Jesús era inocente. La muerte de Jesús, entonces él arrojó las monedas al templo y se fue y se ahorcó, Mateo 27, 5. Esta es la única instancia de este tipo de muerte mencionada en el Nuevo Testamento. Judas hizo el mismo acto que Simri, Ayalé y Aitofel. Este tipo de muerte era considerado moralmente incorrecto en el judaísmo rabínico, ya que era una rebelión contra Dios, quien creó la vida y es el único que puede elegir quitarla. La Iglesia primitiva también consideraba que este tipo de muerte era un asesinato propio, y por lo tanto, prohibido por el sexto mandamiento. La discusión sobre el reemplazo de Judas entre los apóstoles en Hechos 1, 15-26 incluye el comentario: «Se fue a donde pertenece». Él eligió este tipo de muerte para escapar de enfrentar diariamente sus acciones por las cuales no se arrepentiría. La reconciliación tradicional de los relatos de la muerte de Judas por ahorcamiento en Mateo 27, 3-10 y por caer de cabeza en Hechos 1, 18-9 es que los sacerdotes usaron el dinero de Judas para adquirir el campo donde Judas se ahorcó. De remordimiento, ya sea en este campo o en otro lugar. Los líderes religiosos compraron el campo del alfarero, e incluso su dinero fue rechazado y maldecido, Mateo 27, 6-10.
Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no está permitido poner esto en el tesoro, porque es precio de sangre. Entonces decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero como un lugar de entierro para extranjeros. Por eso, ese campo se llamó campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías, tomaron las 30 monedas de plata, el precio fijado por los israelitas, y las usaron para comprar el campo del alfarero, según lo ordenado por el Señor. Esto se basa en el principio encontrado en Levítico y Deuteronomio 11 y 18 que dice, no traerás el salario de una prostituta ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por cualquier voto, porque el Señor tu Dios aborrece ambas cosas. En Hechos 1 y 19, el campo de sangre se transcribe como Ekeldeme, también escrito como Ageldama o Akeldama. En ese momento, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, aunque hay que tener en cuenta que esta cita se basa en gran medida en Zacarías 11. El mensaje de que tú también eres culpable de esto, el acto de un hombre desesperado, decidido a obtener el dinero, quizás con la esperanza de que sea una especie de expiación por algo malo que ha hecho. Tal vez Judas esperaba que Jesús se librara milagrosamente de sus captores y cuando vio que estaba condenado, el remordimiento se apoderó de él y regresó con sus compañeros criminales con la recompensa de su infamia. Judas dice, sangre inocente. Judas había estado con nuestro Señor en público y en privado, y si hubiera podido identificar un defecto en el carácter de Cristo, este habría sido el momento para exponerlo. No obstante, incluso el traidor en su declaración final declaró que Jesús era inocente. La muerte de Jesús, ¿qué nos importa?, respondieron, eso es tu responsabilidad. Así que Judas lanzó el dinero al templo y se fue, luego se fue y se ahorcó. Judas eligió este tipo de muerte para escapar del tormento diario de enfrentar sus acciones por las cuales no se arrepentiría. La reconciliación tradicional de las cuentas de la muerte de Judas, ahorcándose en Mateo 27, 3-10 y cayendo de cabeza en Hechos 1, 18-19, es que los sacerdotes usaron el dinero de Judas para comprar el campo donde Judas se ahorcó, ya sea en este campo o en otro lugar. Los líderes religiosos compraron el campo del alfarero, incluso su dinero fue rechazado y maldecido. El comentario popular de la Biblia sobre este versículo indica que un niño con una cuchara podría vaciar el mar antes de que los condenados alcancen su miseria. Un río de azufre no se consume por la quema. Jesús envió un mensaje muy directo de que, dado lo terrible que es el infierno, es mejor renunciar a cualquier cosa que ir allí. Debido a esto, no es suficiente considerar el reino de Dios solo en términos de recompensa, sino que también debemos considerarlo en términos de sacrificio. No hay salida del infierno, ni alivio ni consuelo allí. Judas enfrenta un destino cruel en el infierno. Respecto al infierno, según lo enseñado por Jesús, no tiene una duración fija, sino que existe para siempre. Aquellos que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de tormento. Jesús dijo que el fuego nunca se apaga. Jesús advirtió sobre los peligros del infierno, usando lenguaje fuerte porque es un lugar real e inimaginablemente terrible. Sin embargo, Jesús no solo advirtió sobre los peligros del infierno, sino que también proporcionó un camino para salir de él. Él derrotó al pecado, la muerte y el diablo viviendo una vida de obediencia perfecta, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando de entre los muertos para demostrar la victoria sobre el pecado y la muerte. Alienta a todos a poner su fe en él para evitar el castigo eterno que todos merecemos por nuestros pecados y ganar la vida eterna en su lugar. Solo en términos de recompensa, sino que también debemos considerarlo en términos de sacrificio. No hay salida del infierno y tampoco hay alivio ni consuelo allí, Lucas 4 y 26. Y además de todo esto, entre nosotros y ustedes se ha establecido un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no podrán, ni de allá pasar a nosotros. Judas enfrenta un destino cruel en el infierno. En cuanto al infierno, C.S. Lewis escribió una vez, no hay doctrina que eliminaría más dispuesto del cristianismo que esta, si estuviera en mi poder, pero tiene el pleno respaldo de las Escrituras y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor. Siempre ha sido sostenido por la cristiandad y tiene el respaldo de la razón. La razón, si se juega un juego, debe ser posible perderlo. Jesús habló mucho sobre el infierno en sus enseñanzas. De hecho, podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de cualquier otro capítulo de la Biblia combinado. Jesús habló del infierno como oscuridad exterior, Mateo 8 y 12, y en ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Mencionó el fuego y la azufre del infierno al menos 20 veces. Entonces, Judas se enfrentará a Jesús nuevamente al final de los tiempos. Todos estarán delante de Jesucristo, y Él separará a la humanidad en ovejas, aquellos que muestran su fe en Jesús a través de sus buenas acciones, y cabras, aquellos que no demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras.
Los que no confiaron en Jesucristo, las cabras, irán al castigo eterno, y las ovejas obtendrán la vida eterna. Jesús usa un lenguaje fuerte sobre el infierno porque es un lugar real y terrible. Pero hizo más que advertir sobre los peligros del infierno, también proporcionó un camino para salir de él al vencer al pecado, la muerte y el diablo mediante una vida de obediencia perfecta, al morir en la cruz por nuestros pecados y al resucitar de entre los muertos para demostrar la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús alienta a todos a poner su fe en él para evitar el castigo eterno que todos merecemos por nuestros pecados y ganar en su lugar la vida eterna. Sobre la ubicación del infierno, hay varias hipótesis, pero comúnmente se cree que el infierno está en el centro mismo de la tierra. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como infierno es Sheol, y en el Nuevo Testamento, las palabras son Hades, invisibilidad y Gihene, valle de Hinnom. Sin embargo, estas pueden referirse al mismo lugar, donde los muertos van antes de ser juzgados. En el futuro, Satanás y los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y azufre, y todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. En ese momento, aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. La realidad del infierno se describe en la Biblia con la misma fuerza que la realidad del cielo. Jesús advirtió más sobre el infierno que sobre el cielo, destacando su gravedad y urgencia. Resumiendo las enseñanzas de Jesús sobre el infierno en 5 palabras: realidad, rebelión, arrepentimiento, implacabilidad y reconciliación. Judas llega con una gran multitud armada con espadas y garrotes enviada por los principales sacerdotes y ancianos. Judas les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Se acerca a Jesús, lo saluda llamándolo Rabí y lo besa. Jesús responde: amigo, ¿a qué has venido? Mateo 26, 50. Entonces, los hombres avanzan, toman a Jesús y lo arrestan. A pesar de que Jesús sabe que Judas lo está traicionando, todavía lo llama amigo. Esto muestra que Jesús responde con calma y no con enojo o odio. Está reconociendo lo que Judas está allí para hacer, pero lo hace de una manera que aún muestra preocupación por Judas al decir: haz lo que has venido a hacer. Jesús está demostrando que sabe exactamente lo que está sucediendo y por qué. Comprende que esta traición es parte de los eventos que llevarán a su crucifixión, un aspecto crucial de su misión. Jesús está listo para enfrentar lo que viene, aunque será muy difícil y doloroso. Para Jesús, este momento marca el paso final en la traición. Judas ya ha acordado traicionar a Jesús. Las palabras de Jesús confirman que él sabe lo que Judas está haciendo y que no hay vuelta atrás. Basándonos en la narrativa bíblica, no hay indicación de que Jesús odiara a Judas por traicionarlo. De hecho, la forma en que Jesús se dirige a Judas en Mateo 26, 50, llamándolo amigo, sugiere una respuesta no de odio, sino de tristeza y quizás una profunda comprensión de la debilidad humana. El mensaje constante de Jesús a lo largo de sus enseñanzas es de amor, perdón y compasión, incluso hacia aquellos que nos hacen mal. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús enseña a amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen, Mateo 5 y 44. Esta perspectiva es central en sus enseñanzas y se refleja en su interacción con Judas durante la traición. La respuesta de Jesús a Judas puede interpretarse como encarnando los mismos principios que enseñó. A pesar de la traición, Jesús se dirige a Judas de una manera que reconoce la gravedad del momento, pero sin rencor. Es una respuesta que transmite el dolor de la traición, pero sin la amargura del odio. Esto concuerda con el mensaje general de perdón y redención que es fundamental en nuestra fe en Cristo. Además, la comprensión de Jesús de su misión y los eventos que se desarrollarían, incluyendo su traición, arresto y crucifixión, sugieren que veía las acciones de Judas dentro del contexto más amplio de un plan divino. En este sentido, su respuesta a Judas podría interpretarse como parte de su aceptación del camino que tenía que recorrer, un camino que conduciría al cumplimiento de su misión de salvación para la humanidad. La advertencia que Jesús dio revela que tenía un profundo afecto por Judas. La oportunidad de revertir su malvado plan fue breve y fue su última oportunidad para hacerlo. El hecho de que Jesús amara tanto a María como a Judas es un hecho sorprendente que no debe olvidarse. No hay evidencia de que amara a María y detestara a Judas, a pesar de las acciones de este último. ¿Qué prácticamente queremos creer? Sin embargo, si no reconocemos su amor por Judas, un amor que fue sin duda rechazado, entonces nos perdemos toda la historia. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Muchos han dicho que Judas no creía verdaderamente que Jesús fuera Dios o el Mesías, ya que los otros discípulos llamaban a Jesús Señor, pero Judas solo lo llamaba Rabí, viéndolo solo como un maestro. Esta diferencia es importante porque muestra que Judas no aceptaba completamente la verdadera identidad y misión de Jesús. En la Biblia,
Cuando se enumeran a los discípulos, Mateo 10, 2-4, Marcos 3, 16-19, Lucas 6, 14-16, Jesús siempre es mencionado al final. Esto podría sugerir que no estaba tan cerca de Jesús como los demás. Además, no hay muchas conversaciones entre Judas y Jesús en la Biblia, excepto cuando se le reprende a Judas por su avaricia, Juan 12, 1-8, o durante la traición misma. Judas tenía un problema con la avaricia, estaba a cargo del dinero del grupo y a veces tomaba para sí mismo, Juan 12, 5-6. Su amor por el dinero fue una gran razón por la cual decidió traicionar a Jesús. Al igual que muchas personas en esa época, Judas podría haber pensado que el Mesías sería un líder político que derrocaría el dominio romano. El Antiguo Testamento tenía predicciones sobre la traición de Jesús, por ejemplo, el Salmo 41, 9 habla de un amigo cercano que se vuelve contra el hablante y en Zacarías 11, 12-13 se menciona ser traicionado por 30 piezas de plata. ¿Dios sabía que Judas traicionaría a Jesús? ¿Tenía Judas realmente una elección? Es un tema complejo, pero es importante entender que el conocimiento de Dios sobre eventos futuros no elimina nuestro libre albedrío. Dios existe fuera del tiempo y ve todos los momentos de una vez. Entonces, aunque Dios sabía lo que Judas elegiría, Judas aún tomó sus propias decisiones. Jesús incluso señala que Judas está tomando la decisión de traicionarlo, Marcos 2-18. A pesar del conocimiento previo de Dios, Judas fue responsable de sus acciones. Satanás también jugó un papel en la traición. La Biblia dice que Satanás entró en Judas, Juan 1-27, empujándolo hacia la traición. Sin embargo, esto no exime la responsabilidad de Judas, Juan 1-27. Aunque las acciones de Judas estaban mal, Dios las usó para cumplir su plan. La muerte de Jesús en la cruz llevó a la derrota del pecado y la muerte, abriendo el camino para la salvación.